Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo. Vean la inversión en educación en las computadoras de sus hijos. Vean la inversión en infraestructura, en turismo. Y ahora vean cómo construimos una economía resiliente, que tampoco la vamos a construir en un día, pero todos los días, 24 horas, estamos trabajando para mejorar la economía de los salvadoreños. Hemos logrado lo impensable. Literalmente nadie hubiera pensado que era posible que en El Salvador actualmente las maras todavía existen, pero sean algo tan pequeño como lo son ahora. Y primero Dios, lleguen a dejar de existir dentro de poco. Algo que yo creo que nadie lo quería posible. Probablemente si yo me hubiera parado aquí hace un año y les hubiera dicho, dentro de un año las maras no van a existir, la gente tal vez no se hubiera reído por educación, pero en el fondo hubieran dicho, está loco. Pero ver ahora la realidad, que las maras han sido reducidas a una mínima expresión, las pandillas en general, han sido reducidas a una mínima expresión, y primero Dios vamos a alcanzar el punto donde ya no existan en nuestro país. A pesar de que, increíblemente, mucho de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas. Y en nosotros realmente, bueno, hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto, ¿qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo? ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida. Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte. De hecho, ni siquiera tenemos cadena perpetua. Somos un país mucho más respetuoso de los derechos humanos de los delincuentes que la mayoría de países del primer mundo. Sin embargo, no vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes. Pero yo he consultado con la gran mayoría de gente que puedo, incluso no asesores o expertos, sino gente normal. Y los casos son de todo tipo. Gente que tenía su negocio y que ahora ya no paga renta. Gente que tenía, y ojo, eso no ha pasado con 1, 2, 5, 10 salvadoreños, eso ha pasado con el 90%, por no decir el 100% de los salvadoreños que ahora ya no pagan renta, que no pagan extorsión, que no tienen miedo de que le asesinen a su hijo o a su ser querido hoy en la tarde o mañana, porque como antes mataban 30 personas diarias. Y nosotros ahora que gracias a Dios en la mayoría de días no hay ni un tan solo homicidio en nuestro país. Y ojo, hay gente que dice, las cifras están manipuladas por el gobierno. ¿Cómo pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle?
¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión? ¿O que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo puede ser eso un maquillaje de cifras? Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad dijera otra cosa. La cifra dijera 0 homicidios, pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes. Las cifras dijeran, ha bajado la extorsión, pero ustedes lo siguieran extorsionando como lo extorsionaban antes. Las cifras dijeran, se han capturado a los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, ya no se ven los pandilleros. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar, hoy ya no pido permiso para entrar. Es el mismo pueblo salvadoreño el que dice, mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo. Pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo. Pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo. ¿Y eso cómo pudiéramos maquillarlo? Si han hecho encuestas tras encuestas, no nosotros, la oposición. La misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? Sí. ¿Pero usted está de acuerdo con el gobierno? O sea, hace todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí. Y entonces yo pregunto, si esto beneficia tanto a la población, es un cambio de vida total. No solo es el tema de la delincuencia, que probablemente es un tema importantísimo, obviamente, perdón, es un tema importantísimo, sino que es un cambio de vida total. Es una perspectiva diferente. No solo es el hecho de que si me van a matar o no me van a matar, que probablemente es lo más grave en un ser humano, que le quiten la vida, sino que ahora puedo vivir distinto. Puedo salir de mi casa, puedo dormir con los 2 ojos cerrados, sino con un ojo abierto y uno cerrado, como mucha gente tenía que dormir antes. Puedo cultivar. Muchos de ustedes son agricultores. ¿Cómo podía? Yo sé que lo hacían porque el salvadoreño es resiliente, pero ¿cómo podían cultivar antes cuando en cualquier momento llegaban los pandilleros y le pedían dinero, o si no les pagaban lo asesinaban ahí en el mismo cultivo? Y hoy estamos haciendo este gran anuncio del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. Y lo hicimos acá, porque podemos haber hecho en un salón más bonito o algo. No es que esté feo aquí, pues, pero podemos haber hecho en un salón más bonito, en casa presidencial o algo. Pero decidimos hacerlo acá. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan las cosas y la gente dice, bueno, ¿y eso en qué me beneficia a mí? Y no tiene nada de malo, pues los salones son importantes a veces y son necesarios para protocolo y ese tipo de cosas. Pero acá hay una muestra de la solidaridad de la República Popular China con El Salvador. Y es que aquí detrás de nosotros tenemos 930 toneladas de harina de trigo y 1.450 toneladas de fertilizante. Como todos ustedes saben, el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia han generado, sumado a la crisis de cadena de suministros que había antes, a la crisis de inflación que había antes y sumado a los efectos de la pandemia, entonces al sumar todo junto y de las medidas que se tomaron para la pandemia, y cuando uno va sumando todo, generaron la crisis económica que tenemos ahora, que no estoy hablando de El Salvador, estoy hablando del mundo. De hecho, El Salvador, el caso de la inflación que nos ha golpeado también, El Salvador tiene la segunda inflación más baja de Centroamérica. Solo nos gana Panamá, pero tenemos inflación más baja que Guatemala, inflación más baja que Honduras, inflación más baja que Nicaragua, inflación más baja que Costa Rica. Porque la crisis es mundial, pero acá podemos trabajar para tratar de mitigar los efectos de la crisis. Por eso es que, si ustedes han visto cuando pasan por una gasolinera, se congeló el precio de la gasolina desde febrero de este año. Y a pesar que el galón debe haber llegado a casi $7, no pasó en El Salvador. Pasó en otros países vecinos y en otros países en el mundo. Bueno, en otros países mucho más que eso, hasta arriba de $10, como el caso de algunos países de Europa. Pero
no en El Salvador, porque se congeló el precio de la gasolina. También se congeló el precio del gas propano, que es un producto que usan muchos salvadoreños. También el combustible, no solo la gasolina, sino también el diésel, que no solo beneficia a los que tienen vehículos. La gente dice, no, pero eso beneficia a los que tienen vehículos. Bueno, los buses se mueven con diésel, los productos se mueven con combustibles, las cadenas de suministro se mueven con combustibles, los microbuses de personal se mueven con combustibles, los camiones se mueven con combustibles, casi todos se mueven con combustibles. Mantener un precio de combustible congelado no solo beneficia a los que tienen vehículos, sino a toda la sociedad en general. Luego el gas propano no solo beneficia a la población que usa gas propano, sino que también a la población que va a comer a las pupuserías, que va a comer a los restaurantes, porque todos esos lugares también utilizan gas propano. Y en ese momento, se tomaron 11 medidas para tratar de paliar un poco la inflación. Se quitaron aranceles, etc. Sin embargo, no ha sido suficiente y los impactos globales de esta crisis económica pues siguen golpeando al mundo y por ende nos siguen golpeando a nosotros. Así que, como parte de este apoyo, China ha decidido donarnos 930 toneladas de harina de trigo que serán distribuidas en decenas de miles de paquetes para los panaderos de nuestro país. No estamos hablando de los mega empresas de panaderos, sino de los panaderos pequeños que son, creo que más o menos como 14,000. Son 14,000 panaderías pequeñas que hay en nuestro país. Todas ellas van a recibir un apoyo de harina de trigo para mitigar un poco los impactos de los costos que se les han subido por la crisis económica mundial. También no tendrán que salir de sus negocios ni consultar ninguna página web para recibirlos, sino que nosotros nos vamos a encargar de entregárselos. Pues a los que han venido ahora y a todos los otros 14,000 panaderos que van a recibir su harina de trigo en su panadería. También hay una donación que viene aquí mismo de 1.450 toneladas de fertilizantes. Ustedes saben, y pues los agricultores pueden certificar, para los que no son agricultores, que uno de los costos más altos que ha impactado esta crisis internacional es el precio de los fertilizantes. Y entonces esta entrega adicional, porque siempre todos los años hacemos entrega de abono, pero esta entrega adicional, gracias a la donación de la República Popular China de 1.450 toneladas de fertilizantes de sulfato de amonio, servirá para mitigar un poco esos incrementos de los costos para nuestros agricultores, lo que se va a transformar en o más cosechas o un menor costo para generar esas mismas cosechas. Y con esas dos ayudas, que es una muestra de todas las cosas que estamos haciendo en conjunto para tratar de potenciar nuestra economía y mitigar los efectos de la crisis económica, pues van a beneficiar directamente a los panaderos, van a beneficiar directamente a los agricultores y van a beneficiar indirectamente a todos los salvadoreños, porque pues todos comemos pan y todos utilizamos productos que siembran y cosechan nuestros agricultores. Y ahora, con el Tratado de Libre Comercio, que vamos a empezar a negociarlo, pero esperamos que esté lo más rápido posible, una vez inicien esos beneficios, va a haber un mercado de 1.500 millones de personas abierto para los productos de El Salvador. Si pusiéramos a trabajar El Salvador de punta a punta, produciendo industria, agricultura, agroindustria, etcétera, no pudiéramos suplir ni el 2% de ese mercado. Entonces la oportunidad es grande. Está en nosotros aprovecharlo. Y la ventaja es que este Tratado de Libre Comercio viene a sumarse a otros tratados importantes que tenemos con Estados Unidos, con México, etcétera, con los países de Centroamérica, etcétera, pero nos da otro mercado nuevo, que es la segunda economía del mundo y un mercado de 1.500 millones de personas, que para nosotros, bueno, es inmenso porque es el país con más población del mundo, pero para nosotros ya no se diga. Así que, muchas gracias, señora embajadora, en nombre del gobierno de El Salvador, muchas gracias al presidente Xi Jinping por esta donación y también gracias a su gobierno por la voluntad
de firmar este Tratado de Libre Comercio que estamos seguros que va a ser de beneficio mutuo para ambos países. Estamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, muy contentos con una relación que, salvadas las grandes diferencias que hay en los tamaños de territoriales y tamaños de las economías, siempre se nos ha visto con el respeto que nos merecemos. A pesar que somos un país pequeño, ustedes siempre se dirigen a nosotros y nos tratan con el respeto que nosotros nos merecemos. Y que es lo único que pedimos y que es lo que le hemos dicho a la comunidad internacional. Lo único que pedimos es que nos vean como un país independiente y soberano y digno. Nada más. No queremos que nos vean como ricos porque no lo somos. No queremos que nos vean como grandes porque no lo somos. Solo queremos que nos vean con respeto y con dignidad. Nada más. Y ustedes lo han hecho. Así que le agradezco por eso. Gracias. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.